he preparado no un clip, directamente una película de XRP y de Ripple con toda su historia dividida en capítulos y a continuación es toda tuya. Si agradeces el esfuerzo y las horas que he pasado para traerte esto aquí en pantalla, un buen like se agradece, siéntate, ponte cómodo y disfruta, toda tuya. Para entender Ripple y XRP, no solo debemos mirar su presente, sino también su fascinante y misterioso pasado, lleno de conexiones, desafíos y visión. Esta es una historia que comienza mucho antes de lo que podrías imaginar y que podría redefinir el futuro de las finanzas globales. 1. Los orígenes y misterios de Ripple y su relación con Bitcoin. En 1988, mucho antes de que las criptomonedas fueran un concepto conocido, David Schwartz, el actual CTO de Ripple, patentó la tecnología que conocemos como Distributed Ledger Technologies o tecnología de libro mayor distribuido. Esta patente sentó las bases de todas las blockchains modernas, incluido Bitcoin. Avancemos a 2004, cuando Ryan Fugger, un inversor canadiense, creó Ripple Pay, un sistema de crédito social descentralizado. Su idea era empoderar a las comunidades locales, pero aún no existía la tecnología para llevar su visión a escala global. Luego, en 2008, algo curioso ocurrió. La patente de David Schwartz expiró el 25 de agosto y solo unas semanas después, el 31 de octubre, se publicó el famoso White Paper de Bitcoin. Y añadiendo más misterio, las páginas web de Ripple y Bitcoin fueron registradas de la misma dirección IP. ¿Coincidencia? Tal vez no. En 2011, Jeff McCaleb, Arthur Brito y el propio David Schwartz comenzaron a trabajar en lo que sería la XRP Ledger. Querían una blockchain que no dependiera de la minería, como Bitcoin, sino que fuera más eficiente y sostenible. Su objetivo era claro: revolucionar los pagos transfronterizos. Capítulo 2. La evolución de Ripple y XRP. En 2012, Ripple dio sus primeros pasos firmes cuando Ryan Fugger transfirió Ripple Pay a este nuevo equipo. Jeff McCaleb y Chris Larsen fundaron OpenCoin, luego se convirtió en Ripple Labs y durante años iniciales Ripple recibió inversión de gigantes como Google y Andreessen Horowitz, dejando claro que este proyecto no era como cualquier otro. Sin embargo, la historia también tiene su lado oscuro. En 2014, Jeff McCaleb vendió Mt. Gox, el primer exchange de Bitcoin, poco antes de su quiebra y de la pérdida de 850.000 Bitcoins. Estos Bitcoins terminaron en manos del gobierno de Estados Unidos, dejando muchas preguntas sin respuesta. A pesar de estos eventos, Ripple continuó creciendo. En 2015 lanzó sus primeras soluciones de remesas transfronterizas y estableció alianzas con instituciones financieras en Asia a través de SBI Ripple Asia. Capítulo 3. Los desafíos legales y el juicio contra la SEC. El mayor desafío para Ripple llegó en diciembre de 2020, cuando la SEC demandó a la empresa, alegando que XRP era un valor no registrado. Sin embargo, esta no fue la primera vez que Ripple enfrentó problemas regulatorios. En 2015, Ripple fue multada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y FinCEN por operar sin registrarse adecuadamente como un transmisor de dinero. Ripple pagó las multas y se registró y cumplió con las regulaciones necesarias, lo que marcó un hito importante para la empresa y validó que XRP fuese tratado como una moneda por parte de estas entidades regulatorias. Respecto al juicio contra la SEC, este se centró en si XRP debía clasificarse como un valor. Durante 3 años, Ripple peleó en una batalla legal que alcanzó un punto culminante en julio de 2023. La jueza Analisa Torres dictaminó que XRP como token no es un valor en sí mismo, que el XRP vendido en mercados secundarios, en exchange, no representan valores y que el XRP vendido a instituciones por parte de Ripple de forma inicial podrían ser valores. Aún así, esta decisión marcó una victoria significativa para la industria de las criptomonedas encabezada por Ripple. Sin embargo, la SEC apeló el fallo, enfocándose en las ventas secundarias de XRP en los intercambios de criptomonedas y las distribuciones a empleados y otras actividades relacionadas, pese a que en un inicio, antes del fallo final, había pedido a Ripple más de 2.000 millones de dólares. Eso finalmente fue revocado, dejándolo en una multa de 125 millones de dólares a pagar por parte de Ripple, la cual ha sido apelada por parte de la SEC. Ahora, Gary Gensler, el actual, por el momento, presidente de la SEC hasta el 20 de enero, presentó un escrito de apertura o presentará el 15 de enero, justo antes de dejar su cargo.
Gensler es sucedido y será sucedido por Paul Atkins, un conocido defensor de las criptomonedas, lo que ha generado mucho optimismo entre los abogados pro XRP y la comunidad de criptomonedas, dejando entrever que el juicio podría desestimarse en la primera mitad de 2025, ya bien sea con una desestimación o con un acuerdo. Esto podría allanar completamente el camino de Ripple y de XRP para poder finalmente crecer dentro de los Estados Unidos y no solo fuera de estos, como muchas veces Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, ha hecho referencia a que el 90% del negocio de Ripple con XRP estaba fuera de los Estados Unidos. Actualmente podrán empezar a lanzarse las asociaciones que tienen firmadas con NDA con diferentes empresas y grandes organizaciones para la transmisión y el intercambio de valor junto con XRP. Un elemento clave del futuro de Ripple, que también pasa por la SEC, es la posibilidad de un ETF de XRP, el cual se ha aprobado bajo el liderazgo de Paul Atkins. Con la administración pro criptomonedas de Donald Trump impulsando regulaciones claras para las criptomonedas, el lanzamiento de un ETF de XRP podría convertirse en una realidad. Esto aumentará significativamente la adopción institucional de XRP y podría llevar a un aumento considerable en su precio. Según los expertos, el ETF de XRP tiene una probabilidad de ser aprobado en 2025 de un 70%, lo que podría catalizar un bull run histórico para esta criptomoneda. Además, la resolución del caso entre Ripple y la SEC, combinada con el posible lanzamiento de un ETF de XRP, posiciona a Ripple como un actor clave en la transformación del sistema financiero global. A medida que se aceleren las regulaciones y se implementen nuevas soluciones como RLUSD y el aumento de la adopción de la XRP Ledger, el futuro de Ripple parece más prometedor que nunca. Capítulo 4. Asociaciones y expansiones globales. Ripple no ha dejado de construir durante los momentos difíciles. Actualmente está trabajando con más de 300 instituciones financieras, incluyendo gigantes como Santander, Standard Chartered Bank, Bank of America, PNC, y además lidera iniciativas para las monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, en países como Bután, Colombia, Chile y Brasil, entre otros, con acuerdos no oficiales con más de 30 bancos centrales alrededor del mundo. Una de sus adquisiciones clave fue Metaco en 2023, una empresa de custodia de activos digitales que fortalece la posición de Ripple en el mercado institucional. También lanzó RLUSD, su stablecoin anclada al dólar que ya está ganando tracción en volumen y adopción. Capítulo 5. El efecto Trump y el futuro de Ripple. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024 trajo consigo un cambio radical para el ecosistema cripto. Con un equipo pro-cripto liderando posiciones clave como David O. Sachs en la Casa Blanca y Paul Atkins en la SEC, el optimismo está en su punto más alto. Ripple ya está viendo un resurgir en los Estados Unidos, firmando más acuerdos en 6 semanas que en los últimos 6 meses. En 2025 promete ser un año transformador, con Ripple liderando la adopción de stablecoins, la tokenización de activos y nuevas soluciones en la XRP Ledger como créditos descentralizados y herramientas avanzadas de liquidez. Capítulo 6. ¿Qué podemos esperar de XRP? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuánto podría valer XRP en el futuro? Mientras que proyecciones más optimistas lo sitúan por encima de los $100 a medida que la capitalización institucional fluye hacia el mercado de las criptomonedas. Con la adopción de las CBDC y el aumento de transacciones globales en la XRP Ledger, las posibilidades son ilimitadas. Capítulo 7. La rendición del viejo mundo. En enero de 2025, XRP venía de años de sospechas, demandas y puertas cerradas, y entonces la historia se aceleró como nunca. Primero cayó el frente legal con Paul Atkins al mando de la SEC, el regulador que había perseguido a Ripple durante tras casi 5 años empezó a retirar demandas contra la industria, una tras otra. Y en agosto de 2025 llegó el momento que millones esperaban. La SEC y Ripple retiraron sus apelaciones ante el tribunal. Caso cerrado. I'm finally able to announce that this case has ended. It's over. Tras más de 1700 días de guerra quedó firme lo esencial. XRP vendido en mercados secundarios no es un valor. Ripple pagó su multa de $125 millones, pasó página y su director legal lo resumió en una frase: es el final y ahora vamos de vuelta a los negocios. Pero lo legal era solo el principio, porque el gobierno de Estados Unidos no se limitó a dejar de atacar, cambió directamente de bando. En marzo de 2025,
la Casa Blanca creó su reserva estratégica de activos digitales y XRP fue uno de los nombrados por el propio presidente. El mismo país que había demandado a Ripple ahora guardaba XRP entre sus activos. En julio de 2025 llegó la primera gran ley, la Genius Act, firmada el 18 de julio, el primer marco federal de la historia para las stablecoins, y un solo día antes, el 17 de julio, la Cámara de Representantes aprobaba la Clarity Act por 294 votos frente a 134 en contra, la ley que define qué es una commodity digital y quién la regula. El mercado lo entendió al instante. Ese mismo julio de 2025, XRP marcó un nuevo máximo histórico de $3,66, superando el récord que llevaba en pie desde 2018. 7 años después, XRP volvía a la cima. Y en noviembre de 2025 se cumplió lo que en la era de Gary Gensler parecía ciencia ficción: los primeros ETFs al contado de XRP en Estados Unidos. Canary, Grayscale, Bitwise, Franklin Templeton, productos regulados de Wall Street comprando XRP directamente, acumulando más de 1.400 millones de dólares en entradas en sus primeros meses. En marzo de 2026 llegó el sello definitivo. La SEC y la CFTC de forma conjunta clasificaron oficialmente a XRP como una commodity digital. Los dos reguladores, que durante años no se pusieron de acuerdo ni en quién mandaba, firmaron juntos el estatus de XRP. Y mientras ves este vídeo, Clarity Act espera su votación final en el Senado, a punto de convertir toda esta claridad en ley federal permanente. De una demanda de 1.300 millones de dólares a esto, en apenas 5 años. Capítulo 8. La construcción del imperio. ¿Qué hizo Ripple con su libertad? ¿Celebró? No, compró. En 2025 Ripple ejecutó la mayor ofensiva de adquisiciones jamás vista en una empresa cripto. Prácticamente 3.000 millones de dólares desplegados en un solo año, dentro de una inversión total de unos 4.000 millones de dólares en el ecosistema. En abril, Hayden Road, 1.250 millones de dólares por un prime broker que liquida más de 3 trillones de dólares al año para más de 300 instituciones financieras. Hoy se llama Ripple Prime y convierte a Ripple en la primera empresa cripto dueña de un broker institucional global. En agosto, Rail, 200 millones por una plataforma de pagos que procesa en torno al 10% del volumen mundial de transacciones con stablecoins. En octubre, G-Treasury, 1.000 millones de dólares por el software de tesorería que usan gigantes como American Airlines, Goodyear o Volvo, con más de 12,5 trillones de dólares en volúmenes de pagos anuales. Ripple entrando directamente en la tesorería de las mayores corporaciones del planeta. Y en noviembre, Palisade, custodia y wallets institucionales, la pila completa, pagos, brokerage, tesorería y custodia, la fontanería entera del dinero. Mientras tanto, en su conferencia de Swell de noviembre de 2025, Ripple anunció una inversión de 500 millones de dólares de grandes firmas institucionales, valorando la compañía en 40.000 millones de dólares. Y entonces llegó el movimiento que nadie habría creído posible en 2020. Ripple pidió convertirse en un banco. En diciembre de 2025, la OCC, el regulador bancario federal de Estados Unidos, aprobó de forma condicional el Ripple National Trust Bank, la empresa que la SEC quiso hundir, ahora con licencia bancaria federal, y sobre la mesa queda la pieza final ya solicitada y pendiente de decisión, la cuenta maestra en la Reserva Federal que daría a Ripple acceso directo a los mismos raíles de pago que usan JP Morgan o Bank of America. Y los casos de uso dejaron de ser promesas. Mastercard integró RLUSD, la stablecoin de Ripple que ya supera los 1.000 millones en circulación, en su red de liquidación global, y lanzó junto a Ripple, Gemini y WeBank un piloto para liquidar transacciones de tarjeta directamente en la XRP Ledger, uno de los primeros casos en la historia de un banco regulado de Estados Unidos liquidando pagos de tarjeta con una stablecoin en una blockchain pública. En mayo de 2026, según se reportó, JP Morgan, Mastercard, Ripple y Ondo Finance completaron una transferencia transfronteriza de un bono del tesoro tokenizado sobre la XRP Ledger, liquidada en menos de 5 segundos. Un bono de Estados Unidos moviéndose entre bancos fuera de horario en una blockchain pública. Y Ripple se sentó también en la mesa de la DTCC, la entidad que procesa cientos de trillones de dólares en valores cada año, participando en su iniciativa de tokenización junto a decenas de las mayores firmas de Wall Street. Conclusión:
En enero de 2025 la pregunta era si Ripple sobreviviría al regulador. En julio de 2026 la pregunta es otra: ¿hasta dónde llegará una empresa con licencia bancaria, un broker institucional, la tesorería de las grandes corporaciones, la stablecoin de Mastercard y una blockchain donde ya se liquidan bonos del tesoro en segundos? El mundo, que era hostil, ahora abraza esta tecnología. Los gobiernos legislan, los bancos construyen y las instituciones ya no preguntan si, sino cuándo. La historia de Ripple y XRP sigue escribiéndose y tú, que la has visto desde el principio, ya sabes que los próximos capítulos serán los más grandes de todos. ¿Estás preparado? Ahora, a los que habéis llegado hasta aquí, la decisión la tenéis vosotros. Yo quiero preguntaros, ¿qué opináis de lo que acabáis de ver? No en el formato de si os ha parecido chulo o no, sino de toda la información que acabas de ver, de cómo ha ido avanzando absolutamente todo. A mí, sinceramente, me parece una auténtica locura, porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es que te lo pongan en la cara y lo puedas ver de forma tan evidente a nivel de estructura. Es como si pensamos, ¿qué va a hacer Bitcoin, por ejemplo, de aquí a 5 minutos? ¿Qué va a hacer Bitcoin de aquí a la siguiente hora? Pero realmente la tendencia a medio largo plazo o la tendencia histórica de Bitcoin, ¿cuál es? O la tendencia es alcista, aunque de aquí a 5 minutos, una hora o una semana esté más abajo. Pues lo mismo, la tendencia ahora mismo del futuro y de la adopción de la tecnología de Ripple y de XRP, de la XRP Ledger y de RL-USD es completamente alcista. Y espero que ese mensaje que quería transmitir aquí lo hayáis podido comprender. Y repito, me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Dicho esto, si os ha gustado la película, os ha aportado valor, os ha entretenido, un muy buen like se agradece. Y como siempre, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, que el vídeo de mañana también es otro de trabajo de chinos. Todo tuyo. No, todo tuyo, no. Adiós.